Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto poder compartir una vez más con todos ustedes. Me alegra mucho saludarlos, verlos. Espero que ustedes estén bien, su familia, y que con la ayuda de Dios podamos seguir adelante en medio de tantas situaciones. Vamos a orar, hermanos, hasta poder comenzar con el estudio bíblico. Oremos. Padre bueno, te exaltamos, te bendecimos, reconocemos tu santidad, reconocemos tu grandeza. Reconocemos nuestra necesidad de ti, de tu ayuda, de tu poder. Tu palabra dice que nos fortalezcamos en ti, amado Señor, que nos fortalezcamos en ti. Hoy clamamos para que nos ayudes, nos esfuerces y nos hagas valientes para poder entender, escuchar, disciplinarnos, Señor, en estudiar tu palabra. Gracias por darnos el tiempo, esa misericordia, esa gracia, Señor, de poder sacar este espacio para poder acercarnos a tu palabra, la cual es lumbrera a nuestros pies. Gracias, amado Señor, por darnos este espacio. Clamamos por cada hermano, cada familia, pidiéndote que nos ayudes, Señor, que nos hagas instrumentos útiles, instrumentos que puedan llevar tu evangelio, instrumentos dependientes de ti. Oramos para que nos permitas entender y comprender claramente el precioso evangelio de la gracia, Señor, este precioso evangelio de las buenas nuevas. Gracias por la oportunidad de reunirnos. Ayúdanos, ayúdame, Señor, a poder predicar con denuedo, que tu espíritu me guíe, Señor, que no sea mi humanidad, que no sea mi inteligencia, Señor, que no sea mis estudios, sino que junto con mis hermanos yo también pueda ser edificado, entender y comprender que tu palabra, Señor, es la autoridad, que tu palabra es inerrante, infalible, Señor, y que tu palabra es la que verdaderamente nos transforma. Te damos gracias y te bendecimos y te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en sus méritos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido una semana larga, han habido muchas cosas, pero el Señor ha sido bueno. Hasta aquí el Señor nuevamente nos ha sostenido. Hermanos, hemos estado estudiando el libro del Génesis y hemos llegado hasta el capítulo número 6 y en esta noche vamos a estudiar Génesis 6 9 al 22. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios va avanzando y cómo nosotros podemos encontrar tanta dirección en medio de todo el consejo de Dios. Y quisiera detenerme un momento para hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el tema que vamos a tocar. Mire que hay algo muy humano en nosotros, algo que nos pertenece totalmente a usted y a mí, que nos cuesta seguir instrucciones desde pequeños, desde que somos muy niños. A nosotros se nos facilita más hacer lo que nosotros queremos, pensamos o deseamos, que tal vez seguir pequeñas instrucciones o grandes instrucciones. Incluso cuando alguien que sabe más nos explica exactamente qué debemos hacer, fácilmente pensamos, yo sé cómo hacerlo. Y esto es evidente en nosotros como seres humanos. Mire que el día jueves me inscribí un curso en torno a la política de la iglesia y, y hubo muchas intervenciones. Déjeme decirle que el maestro que estaba dando la ponencia, que son ponencias todos los jueves, habló muy poco y los demás, los que se suponen pagaron y se conectaron por aprender, hablaron mucho, demasiado, o sea, era una clase de una hora y 25 minutos hablaron las personas. Y es por esto, porque pensamos que nosotros realmente sabemos cómo hacer las cosas, qué decir, qué apreciar, qué poner. Eso nos hace a nosotros humanos. Buscamos siempre un atajo, modificamos las instrucciones o simplemente hacemos las cosas a nuestra manera. Realmente el problema se vuelve serio cuando hacemos lo mismo con Dios. Dios realmente es omnisciente, omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe. Él no cambia, no hay variaciones, inmutable. Pero cuando nosotros queremos de alguna manera ayudarle a Dios,
de alguna manera presentar nuestra vida diferente a lo que Él quiere, eso sí es un grave problema. El ser humano tiene una profunda tendencia a la autonomía. El ser humano tiene una profunda tendencia a ser autónomo, a hacer las cosas por sí mismo, a creer que él mismo puede ser autosuficiente. Nos creemos autosuficientes y suponemos que nuestra manera de hacer las cosas terminará produciendo buenos resultados. Creo que esto es real en cada uno de nosotros. Una vez ya hemos hecho muchas de las cosas que nosotros pensamos que son buenas, luego de haberlo hecho mal, nosotros corremos y buscamos que alguien ya nos diga qué hacer. Queremos decidir cómo vivir, cómo acercarnos a Dios y hasta dónde encontrar nuestra seguridad. Nosotros creemos que por nuestro intelecto y nuestros actos, nosotros podemos hacer mucho más. Tanto fue esto, hermano, que hubo un tiempo que se llamó el oscurantismo, donde las personas que predicaban supuestamente el evangelio de Dios lo hacían en latín. Y obviamente cuando a usted le hablan en latín, yo no sé si alguno de ustedes sepa latín, pues no va a entender nada. Y esa era la manera de que los líderes pensaban que era lo correcto, que era correcto hacerlo de esa manera porque las personas de esa manera aprenderían. En Génesis 6:9 al 22, Noé se encuentra ante una situación en la que eso no es posible. Dios le anuncia un juicio que todavía no puede ver y le entrega instrucciones concretas. Recuerde que nosotros estudiamos hasta el versículo número 8 y nos dimos cuenta que la maldad fue grande y que Dios miró y que los pensamientos del hombre eran continuamente solo lo malo. Ahora, Dios anuncia un juicio que todavía no puede ver, que no puede ver y le entrega instrucciones concretas. Es lo que vemos en el Génesis 6:9 al 22. Pero mire lo interesante de esto, para Noé no era un asunto secundario que Dios haya hablado acerca de un juicio, no era o tenía que ver con algo secundario, estaban en juego su vida, su familia y aquello que Dios había determinado preservar. No era el momento para inventar su propio camino. Esto nos deja una pregunta que recorre todo nuestro estudio, hermano. Cuando el hombre no puede salvarse a sí mismo, ¿de dónde vendrá, perdón, me tapo aquí, de dónde vendrá la provisión y la capacidad para responder a Dios? Cuando usted no puede ya salvarse a sí mismo, ya usted no es suficiente para usted mismo, sus fuerzas ya no son suficientes, su intelecto ya no le da más, por más de que lea libros, por más de que estudie, tiene las mismas preguntas, las mismas incógnitas, las mismas situaciones. Cuando usted ya no puede salvarse a sí mismo, ¿de dónde vendrá la provisión y la capacidad para responder a Dios? Y resulta que esa pregunta es algo sencillo, ¿no? Pudiera ser algo fácil, algo que pudiéramos responder de inmediato. Y créame que alguno de ustedes tal vez ya la respondió, porque somos mecánicos e intelectualmente asertivos. Sabemos respuestas de muchas cosas. Mire lo que dice Génesis 6:9 al 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaban corrompidas porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14, hazte un arca de madera de gofer,
Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ese es el juicio de Dios. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se coma, de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces necesitamos hacer unas pequeñas aclaraciones antes de avanzar, porque nos podemos preguntar cómo describe Moisés a Noé. Mire que no decimos cómo lo describe Dios. Obviamente la palabra de Dios es inspirada, pero recuerde que quien está escribiendo el libro del Génesis es Moisés, inspirado por Dios. ¿Y cómo lo describe? Lo describe como un varón justo, perfecto o, o íntegro en sus generaciones, y alguien que caminó con Dios. Esa es la descripción que Moisés le da a Noé. Y también habla de que tuvo hijos, y los hijos que menciona el texto, es la pregunta número 2, son Sem, Cam y Jafet. Lo que estoy haciendo es deteniéndome una vez más en el texto. Luego vamos a Génesis 6, 11 al 12. Y ahí nos habla de cómo el texto describe la condición de la tierra delante de Dios. Para este apartado, lo que nos dice es que la tierra estaba corrompida delante de Dios. Eso es lo que nos dice Génesis, después de haber visto las dos genealogías, la de Caín y la de Set. Dice que la tierra estaba corrompida delante de Dios. Recuerde que hasta ese momento había un pacto de obras, y ese pacto de obras era entre Adán y Dios. Y debido a que Adán peca, realmente todos los demás corren con esa suerte: la tierra, las personas, los animales. Y por eso en este momento, a pesar de haber pasado muchos años, recuerde lo que hablábamos de la paciencia de Dios, ahora la tierra está corrompida delante de Dios. Y se corrompió la tierra delante de Dios, miren lo que dice: y se corrompió. ¿Por qué? Porque no estaba en esa situación. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Nos está desmenuzando un poco lo que habíamos leído arriba, donde dice: los pensamientos del hombre son continuamente el mal. Estaba corrompida, llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, es decir, había pecado. ¿Y qué encuentra Dios cuando mira la tierra? Dios encuentra que la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre ella. Y entonces Dios toma una decisión y se la comunica a Noé. ¿Qué decisión toma Dios? Dios comunica que ha determinado el fin de todo ser y anuncia que los destruirá juntamente con la tierra. Dios le comunica a Noé que hará juicio, que será justo, que hará justicia. Y la razón que presenta Dios para hacer este juicio es que la tierra estaba llena de violencia a causa de los seres humanos. ¿Por qué la tierra está así? A causa de los seres humanos, del pecado. El juicio no aparece sin una causa. Mire, le repito, hermano, el juicio no aparece sin ninguna causa.
Esto está relacionado directamente con la corrupción que el texto acaba de describir. ¿Por qué Dios tiene que juzgar? ¿Por qué hay una corrupción? ¿Por qué Él es bueno? ¿Por qué Él no tolera lo malo? Él tiene que realmente juzgar. Y cuando vamos a Génesis 6:14 al 16, tenemos que preguntarnos quién toma la iniciativa respecto a construir el arca. ¿Quién toma la iniciativa respecto a la construcción del arca? Si me detengo en Génesis 6:14 al 16, me doy cuenta que quien toma esa iniciativa es Dios. Dios es quien realmente dice, hagamos esto. Noé no propone construirla ni inventa una manera de escapar. Dios habla y le ordena lo que debe hacer. Se da cuenta cómo Dios comienza a tomar parte principal en la historia y en el hecho. ¿Y qué clase de instrucciones recibe Noé? Dios le da instrucciones concretas acerca del arca, materiales, dimensiones, distribución y características de su construcción. Es Dios quien dice, hazlo así. Dios da el medio y dice cómo realmente va a ser ese medio. ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos correctos? Estamos haciendo una relectura de lo que es los versículos que estamos leyendo. Entonces, en el versículo 6:17 al 18, ¿qué anuncia Dios que trae sobre la tierra? Cuando leemos Génesis 6:17 y 18, Dios trae sobre la tierra un diluvio. La manera del juicio de Dios es a través de un diluvio de aguas para destruir debajo del cielo todo ser en que haya espíritu de vida. Era tanta la maldad, hermano, que el juicio de Dios era destruir y raer todo. Y hay un pequeño contraste ahí, mire, porque primero él separa las aguas, y eso que ha separado le ha puesto orden, le ha puesto límites. Él ahora va a utilizar esas mismas aguas para destruir debajo del cielo todo ser en que haya espíritu de vida. El pecado realmente dañó todo lo que el Señor terminó diciendo es bueno. ¿Y qué promete Dios establecer con Noé? Dios declara, mas estableceré mi pacto contigo. Mas estableceré mi pacto contigo. Dios promete establecer su pacto con Noé. Dice que va a ser un pacto con Noé. Y ahí resulta otra pregunta. ¿Quiénes entrarían con Noé en el arca? No solo entraría Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Génesis 6:19 al 21. ¿Y qué podemos preguntarnos de Génesis? ¿Qué orden recibe Noé respecto a los animales? Mire que habla de los seres humanos, de los animales. Debe introducir en el arca seres vivientes de toda carne, macho y hembra, para conservarlos con vida. Parecería que para nosotros como seres humanos sería más fácil volver a hacer todo, ¿no? Volver a intentar todo de nuevo, pero mire que Dios está aquí haciendo algo que debería llamarnos mucho la atención, y es resguardar al hombre y resguardar parte de la creación. ¿Y qué debía hacer respecto al alimento? Debía tomar todo alimento que se comiera y almacenarlo para que sirviera de sustento. Dios le proveyó el tiempo a Noé para que recolectara todo eso. Mire, le está dando tareas muy específicas Dios a Noé. Tareas, ¿cómo le puedo decir? Tareas ocasionalmente alcanzables y tareas no muy gloriosas. No sé si me hago entender. No son tareas que usted diga, oh, qué tareas tan extraordinarias que está haciendo Noé. Y nos detenemos en Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Tremendo, ¿no? Hay un poco de instrucciones y Noé hace todo lo que Dios le mandó. Hasta el momento pareciera ser que Noé es el personaje principal de toda esta historia. Recibe unas instrucciones, las hace y las cumple. Parece ser que Noé está llevando la salvación por obras. Sus obras están realmente interactuando con la salvación de Dios. Vamos a ver qué nos dice más adelante. Y podemos llegar a un pequeño resumen. Hasta este punto simplemente hemos observado. Noé camina con Dios en medio de una tierra corrompida. ¿Vamos hasta ahí? Es lo que podemos resumir. Noé camina con Dios en medio de una tierra corrompida. Dios anuncia el juicio. Repito, Noé camina con Dios en medio de una tierra corrompida. Dios anuncia el juicio, ordena construir el arca, establece su pacto, determina aquello que preservará. Él dice qué va a preservar, qué tomar, qué hacer, los hombres, los animales, el alimento. Y da instrucciones concretas. Dios no está diciendo, Noé, si te parece, hazlo de esta manera. No es, si te parece, hazlo de esta manera. Pareciera que estas instrucciones concretas lo que están haciendo es amarrando a Noé. Pero recuerde que las instrucciones o lo que es la palabra de Dios o lo que es Jesús dice que seremos libres si verdaderamente el Hijo os libertare. Estas instrucciones que parecieran ser como una camisa de fuerza es lo que realmente está liberando a Noé. Noé finalmente hace conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé, eso termina en el versículo 22. Noé finalmente hace conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué significa todo esto que acabamos de leer? ¿Qué significa todo lo que acabamos de decir acerca de Noé, de sus obras, de que es justo, de que caminó con Dios, de que hizo todo lo que Dios le dijo? Pareciera que él está interconectando y haciendo totalmente obras dignas de salvación. Pareciera que no es tan bueno que Dios decidió salvarlo. Y eso nos lleva a la pregunta número 1 de la interpretación, Génesis 6, 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Recuerden nuestro último versículo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estudiamos la gracia de Dios el anterior sábado. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y lo que resulta importante aquí es, ¿qué significa que Noé sea llamado justo? Perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. ¿Está diciendo Moisés que Noé era un hombre sin pecado? ¿Me entiende, hermano, lo que la palabra de Dios nos lleva a preguntarnos? Al hacer todo el recorrido de estos versículos, podemos preguntarnos, ¿está diciendo Moisés que no era un hombre sin pecado? ¿Que sus obras realmente estaban atribuyendo algo? No, hermano. Noé no es presentado como un hombre impecable. Y eso lo vamos a ver en versículos más adelante. En versículos más adelante. La expresión que sale ahí traducido como perfecto comunica aquí la idea de íntegro o intachable, no de una persona absolutamente libre de pecado. Regálenme unos minuticos que me están escribiendo aquí y ya vuelvo. Regálenme 5 minuticos, por favor.
Listo, listo. Qué pena, es que me estaban escribiendo de ti por unas llaves y tenía que responder. Bueno, entonces Noé no es presentado como un hombre impecable. Volvemos a la expresión traducida como perfecto que está utilizando aquí el Antiguo Testamento. Comunica aquí la idea de íntegro o intachable, no de una persona absolutamente libre de pecado. Podríamos decir una persona que vive de una manera normal, diferente a los demás. Además, debemos observar el orden del relato. Aquí es importante que nosotros miremos cómo va el relato. Antes de decirnos cómo vivía Noé, y esto es sutil, hermano, porque nosotros podemos pasar esto muy rápido. Génesis 6:8 habla y había declarado, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por eso no debemos invertir el relato y decir, Noé fue justo, mereció el favor, mereció el favor de Dios y Dios decidió salvarlo. Le repito, no podemos leer este relato y decir, Noé fue justo, mereció el favor de Dios y Dios decidió salvarlo. No, antes por el contrario, la gracia aparece primero en la narración. ¿Listo? La gracia aparece primero en la narración. ¿Estamos hasta ahí? Primero fue Génesis 6:8, parece esto que es sin sentido lo que le digo, pero primero aparece Génesis 6:8 diciendo que Noé halló gracia delante de Dios y después vemos una vida diferenciada en medio de una generación corrompida. Primero vino la gracia sobre este hombre y después toda una vida diferenciada en medio de una generación que estaba totalmente corrompida. Además, la palabra que aparece ahí es caminó con Dios. Recuerda que cuando estudiábamos caminó con Dios, hablábamos de una entrega total a Dios, constante, diaria, todo el momento. Entonces recuerde Enoch que describe una vida en comunión y obediencia delante de Dios. Más adelante, cuando entremos a ver Hebreos 11:7, nos permitirá afirmar explícitamente que Noé respondió por fe. No sé si esto fue claro, hermano. No sé si en esto fui claro, me puede levantar la mano o si tenga alguna pregunta. Pero recuerde, primero es la gracia. Usted no puede vivir una vida cristiana sin gracia. Usted no puede decir yo soy cristiano y depender absolutamente de usted. Usted y yo estamos aquí estudiando la Biblia, no porque usted y yo seamos más buenos que los demás o más disciplinados. Habrá algunos que entren al estudio por eso, porque son disciplinados, porque les gusta, porque quieren aprender, porque piensan que de esa manera serán intelectualmente mejores, pero no, hermano, nosotros estamos alrededor de la Biblia por la gracia de Dios. Y por eso, a lo largo de la semana, a lo largo de los días, usted lo que podría orar y es decir, Señor, dame la fuerza para seguir estudiando tu palabra. Dame la fuerza para seguir leyendo tu palabra, porque realmente es la gracia la que nos capacita para hacer esas buenas obras. Génesis 5:22 al 24, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hablamos de Enoc que caminó con Dios, lo obedeció. Fue una comunión constante. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Podríamos detenernos a hablar muchas cosas de Hebreos 11:7, pero ese no es nuestro tema de estudio. Lo que sí es que es por la fe que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Noé
tuvo fe. La gracia de Dios, recuerde ese favor inmerecido, nos lleva a la fe y eso nos capacita a nosotros para ese don de poder creer en el Señor. La gracia nos capacita a nosotros a creer en el Señor. Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta cómo estos versículos definen que primero vino la gracia y después Noé pudo vivir separado o diferenciado de la corrupción que había en su tiempo? Si nosotros de alguna manera sentimos aborrecimiento por lo que se vive en el mundo a diario, es por la gracia de Dios. Porque, como yo les decía en el anterior estudio, usted puede cambiar su nombre y poner ahí porque Steven halló gracia delante de los ojos de Dios. Es esa gracia la que nos está llevando, hermano. Es esa gracia la que nos está capacitando a nosotros para ser diferenciados en este mundo, a pesar de nuestras tentaciones, a pesar de lo que pueda venir. Y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Noé no era un hombre sin pecado. Quítese la idea del perfeccionismo. Noé no era un hombre sin pecado. Era un hombre cuya vida, alcanzada por la gracia de Dios, se distinguía por la fe, la integridad y una vida que caminaba con Dios. Les repito, Noé no era un hombre sin pecado. ¿Estamos todos de acuerdo? Noé tenía pecado, pero era un hombre cuya vida fue alcanzada por la gracia de Dios. La vida de Noé fue alcanzada por la gracia de Dios. Y como hay esa gracia de Dios en Noé, él pudo ser distinguido por la fe, la integridad y una vida que camina con Dios. Primero viene la gracia, hermano, y posteriormente viene la fe. Posteriormente viene la fe, que nos distingue de las personas carnales, de los incrédulos. Lo que lo hace diferente a usted de su papá, lo que lo hace diferente a usted de su vecino, lo que lo hace diferente a usted de otra persona, es la fe. La fe lo lleva usted a la integridad y esa fe lo lleva a tener una vida que camina con Dios. Pero todo eso es el resultante de la gracia de Dios. Estamos hasta ahí, hermano. No sé si esto les sorprenda, porque muchas veces luchamos nosotros con eso. ¿Cómo yo ser más cristiano? ¿Y cómo pretendes ser más cristiano, hermano? Si lo que tú tenías para ofrecer no era nada y Dios tuvo gracia y ahora te da la fe y esa fe nos distingue de los demás y esa fe es la que nos hace diferentes. Es esa fe. Ahora avanzamos a Génesis 6, 11 al 13 y nos preguntamos, ¿qué quiere mostrarnos Moisés al repetir que la tierra estaba corrompida y relacionar esa corrupción con la violencia? ¿Qué quiere mostrarnos Moisés al repetir que la tierra estaba corrompida y relacionar esa corrupción con la violencia? Si recuerda usted, Génesis 11 al 13 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Otra vez hace énfasis en que se corrompió, en que está corrompida, porque toda carne había corrompido otra vez su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Repite que se corrompió, se corrompió. Hace el énfasis, hermano. Hace el énfasis en que la tierra está corrompida y esa corrupción se encamina y lleva como consecuencia a la violencia. Ahora, Génesis 6, 5 ya había mostrado la corrupción interior de los hombres. Los pensamientos de su corazón estaban continuamente inclinados al mal.
Nos está diciendo que la población de Génesis 6:5, su corazón estaba continuamente inclinados al mal, los pensamientos de su corazón. Ahora, esta corrupción aparece exteriormente. Esta corrupción se está notando en todos los focos, en la sociedad, en la naturaleza, en la muerte. El pecado no permanece solamente dentro del corazón. ¿De dónde emanan todas las cosas? Del corazón. El pecado no se queda aquí. El pecado fluye, hermano, fluye. Así como del Señor fluyen ríos de agua viva, del pecador solo puede fluir corrupción, muerte, degradar todo lo que toca, lo que hace. Podemos observar el siguiente movimiento: corazón corrompido, caminos corrompidos, finalizando en violencia. Eso es lo que pasa. Si hay un corazón corrompido, van a haber caminos corrompidos y va a haber violencia. Que haya violencia no es común, es el resultante literalmente de que las cosas no están bien. La gracia común refrena a las personas de la violencia. El Estado está encargado de refrenar esa violencia. La policía, el ejército, los jueces, las entidades, refrenar esa violencia. Además, existe un contraste muy fuerte con Génesis 1. En Génesis 1, Dios miró aquello que había creado y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. ¿Recuerdan? Lo estudiamos. Y constantemente el Señor decía, y todo lo que había hecho es bueno. Pero ahora, acercándonos a estos versículos, dice, y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida. Génesis 6:12. Podemos leer estos versículos en minutos, en segundos tal vez. Aquello que Dios había creado bueno aparece ahora profundamente afectado por el pecado. Todo, la naturaleza, hermano, ha sido afectada por el pecado. Por eso la naturaleza es incontrolable. ¿Cómo era la naturaleza con Adán? ¿Cómo era la naturaleza con Adán? Controlable, controlable. Adán controlaba la tierra, tenía el dominio sobre la tierra. Ahora que hay pecado, la tierra no tiene control. No tiene control. La tierra está gimiendo a gritos, dice el Nuevo Testamento, porque venga el Salvador. Por eso el juicio de Dios no es caprichoso ni arbitrario, no es que Dios, después de casi 1650 años, creo que fue que dijo Lisbeth, después de 1650 años que el hombre estaba haciendo de continuo el mal, viene y dice, no, pues los voy a destruir porque sí. No, Dios está respondiendo justamente a la maldad del ser humano. Dios responde de manera justa a la maldad del ser humano. Eso es lo que está haciendo Dios. Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana en el día sexto. Imagínense, Dios dice, era bueno en gran manera. Génesis 3:17 al 19. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se da cuenta? Primero todo es muy bueno y después dice, no, mira, la tierra ahora tendrá espinos. Hubo un cambio, una corrupción, el pecado lo cambió todo. El pecado lo cambia todo, hermano. El pecado lo daña todo. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mira, ahora mira, después del dictamen que da, y que mira, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahora vamos más adelante a Romanos 1, 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Estamos hablando de personas carnales, personas mundanas, personas no creyentes. Los no creyentes no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahora, no me refiero a que solo los no creyentes están empacados aquí. Todos, sin la regeneración del Señor, éramos no creyentes. Por eso dice que Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuántas personas usted conoce que hacen cosas que no le convienen? Y usted, tal vez no es perfecto, pero hay cosas que usted sabe que no le convienen y hace lo posible por no hacerlas, porque está capacitado por la gracia, no porque usted es muy fuerte, muy inteligente, muy sabio. Estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La pregunta es, ¿usted las hace? Tal vez sí, pero ¿se complace en la práctica de estas situaciones? Esa es la diferencia de la gracia. La gracia nos lleva a no sentirnos complacidos con nuestro pecado. Si usted se siente complacido con las prácticas que usted tiene, pues complicado, hermano, difícil, porque usted es digno del juicio de Dios. Romanos 8, 20 al 22, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Cuando el Señor lanza la maldición de la tierra, el trabajo y los espinos, lo hizo sujetándola en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Repito, la naturaleza es incontrolable. Por más de que la gente quiera saber dónde va a haber un terremoto, dónde va a haber un tsunami, dónde se va a prender el fuego, no hay, y hay muchas noticias así. Por eso el Señor Jesús dice, no se alarmen cuando vengan estas noticias. ¿Por qué? Porque la naturaleza no está sujeta al hombre. Realmente la naturaleza ha sido corrompida por el pecado. ¿Estamos claros en eso, hermano? ¿Estamos claros en que el pecado realmente es grave? No minimice el pecado es grave y nace del profundo de su corazón. Hay algunos que piensan que de su corazón emana la vida. Y oran así, ay Señor, que mi corazón que emana la vida alcance a más personas. Pero ¿qué puede venir de ti, hermano, sino lo malo? El pecado no permanece solamente en el corazón, termina corrompiendo nuestros caminos, nuestras relaciones. Les repito, el pecado no permanece solamente en el corazón, termina corrompiendo nuestros caminos y nuestras relaciones. El juicio de Dios responde justamente a esa corrupción. La respuesta del juicio es inminente, hermano. Hay una corrupción y tiene que darse. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué quiere enseñarnos Moisés al mostrar que Noé
no inventa una manera de escapar del juicio, sino que Dios le revela exactamente lo que debe hacer. ¿Qué quiere enseñarnos Moisés al mostrarnos que Noé no inventa una manera de escapar del juicio? No innova, no hace nada, no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, sino que Dios le revela exactamente lo que debe hacer. Primero, la iniciativa permanece en Dios. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. La iniciativa pertenece a Dios. Dios le está diciendo a Noé, iba a decir a Moisés, Dios le está diciendo a Noé que va a haber un juicio y que debe hacerse un arca. Noé no escucha acerca del juicio y después diseña una solución. Si usted lee, no dice, bueno, Dios eventualmente acabará con todo. Voy a ver qué puedo hacer para salvarme a mí, salvar a mi familia y posiblemente salvar a algunos más. No, no lo mira usted hacia Noé. Esa no es la percepción de Noé. Noé no escucha acerca del juicio y después diseña una solución. Por el contrario, Dios anuncia el juicio, versículo 13. Dios habla y Dios revela. Pero de esa misma manera Dios proporciona las instrucciones. Del Génesis 6, 13 al 16, vemos que hay un anuncio del juicio, miramos que Dios está hablando, que Dios revela y proporciona las instrucciones. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esa manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo, segundo y tercero. Hermano, se imagina usted, no sé, que Dios le hubiera dicho a Noé que él va a hacer un juicio y que mire él cómo se salve. ¿Cómo iba a saber? ¿Cómo iba a saber Noé qué hacer para salvarse de un diluvio? O sea, es incomprensible que tú mismo puedas salvarte. No puedes pensar que hay una solución lógica en ti que te permita hacer algo bueno por salvarte o salvar a los demás. Noé recibe aquello que Dios había dicho. Por tanto, la historia no está exaltando la inteligencia de Noé. Por tanto, la historia no está exaltando la inteligencia de Noé. Usted escucha a muchos pastores diciendo, quisiera ser como David, quisiera ser como Salomón. Y es más, hoy leía en el segundo libro de Crónicas, donde hay una narración donde se habla de los sacrificios, de los grandes que fueron, de las multitudes, de cómo todo era hermoso, lleno de humo. Y hay una parte donde dice, y Dios le dice a Salomón, he decidido habitar el templo, pero no por los sacrificios, no por los sacrificios, sino que dice, y Dios decidió habitar el templo. Le dice a Salomón, he decidido habitar el templo que me construiste. Yo lo decidí, no por los sacrificios, no por la fiesta. Él lo decidió así, él lo quiso así. Entonces, miren, Noé recibe aquello que Dios ha dicho, por tanto, la historia no está exaltando la inteligencia de Noé para encontrar una manera de salvarse. Nos dirige hacia el Dios que toma la iniciativa. Mire que el personaje principal es Dios, Hebreos 11:7. Posteriormente nos dice que Noé, después de ser advertido acerca de cosas que todavía no veía, actuó por fe. Primero vino la gracia y después Noé pudo actuar por fe, pudo recibir todas estas normas y pudo actuar por fe, hacerlas, hermano. Para nosotros es fácil leer todo eso, pero sin la gracia era imposible que Noé haga un arca.
podría debilitarse físicamente, intelectualmente, materialmente. ¿Qué más podría descalificarlo en muchas cosas, pero la gracia le permitió el recibir estas instrucciones y por fe pudo actuar, por la fe. Génesis 6:13 al 16 dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos de su anchura y de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Esas fueron las instrucciones de Dios. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esas instrucciones de arriba no son claras. Para los incrédulos no son claras. Es más, algunos teólogos liberales dirán si eso solo es un hecho mítico. No, hermano. Eso no es un hecho mítico, es un hecho real, es la palabra de Dios. Cuanto más real e inerrante sea la palabra de Dios para ti, más importancia tendrá para tu vida. Ayer estudiábamos teología bíblica y el pastor terminó orando de una manera que a mí me llamó la atención porque habló de la inerrancia de la palabra de Dios. Y mi pastor lleva aproximadamente 30 años en la Reforma, está estudiando una maestría totalmente fuerte, es mm, magíster en economía, creo, es ingeniero, bueno, ingeniero en eso de la tecnología, es licenciado en teología. Y cuando él ora, dice, Señor Jesús, bueno, no Señor Jesús, dice, ora y dice, Dios, ayúdame a entender que la palabra de Dios es inerrante. Dame la fuerza y el poder para comprender que tu palabra no tiene error. Hazme entender que tu palabra es infalible. Hazme comprender que tu palabra es verdad. Y sabe que eso realmente me llenó mucho y ahora que estaba leyendo la Biblia, yo decía lo mismo. Señor, Padre, ayúdame a comprender que tu palabra es real. Noé no inventó una manera de escapar del juicio. Dios tomó la iniciativa y reveló aquello que debía hacerse. Noé recibió su palabra y respondió. Noé recibe la palabra de Dios y responde. ¿Qué debemos de hacer nosotros que prácticamente recibimos la palabra de Dios todos los días? Orar, hermano. Señor, hazme entender en el nombre de Jesús que tu palabra es real, que tu palabra realmente es la provisión, lo que yo necesito. ¿Por qué, hermano? Porque es por la gracia que podemos entender eso. Usted podrá abrir su Biblia miles de veces, haberse leído Génesis, Apocalipsis, muchas veces, pero si no lo hace reconociendo que es la palabra de Dios, pues realmente no ha hecho nada. No ha hecho nada, porque el cristiano no vive en sus fuerzas. El cristiano vive y se fortalece en Dios. Amén. Esa es la manera, por más simple que parezca. Esos medios ordinarios que el Señor ha puesto, porque leer, hermano, leer, ¿qué tiene de extraordinario leer? Dígame usted, ¿qué tiene de extraordinario leer? No tienen nada de extraordinario, pero esos medios ordinarios que el Señor ha puesto son poderosos en Cristo, son poderosos en la gracia, son poderosos en Dios, no en usted, no en su inteligencia, no en su intelecto, y era lo que estaba recibiendo Noé, la palabra de Dios, que calafate, que brea, que codos, que hermano, a mí me daban esas instrucciones y yo le decía, envía otro, no le entiendo.
Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y por la fe hizo y respondió a lo que Dios le pidió. Y avanzamos, Génesis 6, 17 al 18. ¿Qué quiere comunicar Dios al decir, estableceré mi pacto contigo? Precisamente en medio del anuncio del juicio. Y dice aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermano, en medio del juicio, Dios se compromete personalmente con Noé. Hay un pacto de gracia. Está mostrando un pacto de gracia con Noé. Noé, ¿qué hizo? Nada. Halló gracia delante de los ojos de Dios. Dios se compromete personalmente con Noé. Con Adán hubo un pacto de obras. ¿Cuál fue la obra? Haz esto y vivirás, haz esto y morirás. Noé estaba bajo ese pacto de obras, condenado. Ahora viene un pacto de gracia. ¿Y qué dice? No hiciste nada, no te lo mereces, hayas gracia delante de mí. Y en medio de ese juicio, Dios se compromete con Noé. La seguridad de la preservación de Noé no descansa finalmente en su propia capacidad. Noé no dice, voy a sobrevivir porque soy bueno. Voy a sobrevivir porque leo mucho, porque oro. No caeré en tentación porque no soy como ese publicano. No caeré en tentación porque no soy como ese. No, yo verdaderamente no miro televisión, yo verdaderamente no miro redes sociales, yo verdaderamente no salgo con nadie, verdaderamente no miro películas, eso no me gusta, eso contamina, no escucho esa música. Finalmente, no es por su propia capacidad, sino en la fidelidad del Dios que ha hablado y prometido. Ahí debe descansar, en lo que Dios ha hablado y prometido. Dios le dijo, haz esta arca, haz esto, va a venir un diluvio, y eso que te estoy diciendo que hagas, eso mismo es lo que te va a salvar. El pacto con Noé forma parte del desarrollo del propósito redentor de Dios. Dios estaba procurando que la historia de la redención continúe, que la historia de la redención continúe, la simiente continúe. ¿Qué quiere decir esto? Al preservar a Noé y su familia, Dios también preserva la continuidad de la historia que había comenzado a revelar desde Génesis 3:15. ¿Por qué lo está guardando a Noé? Porque Él quiere y es posible y tiene el poder necesario para cumplir lo que prometió en Génesis 3:15. No es como los hombres que prometen y no hacen. Noé no es finalmente la simiente prometida. ¿Recuerda las palabras de Lamec? Y le pondré Noé porque descansaremos del trabajo de la tierra. Y digo, Noé no es finalmente la simiente prometida. No es, hermano, eso que tú piensas no es tu salvación. Lo siento, eso a lo cual tú atribuyes tu fuerza no es la salvación. La música, los cánticos, los libros, no, eso no es. Pero entonces debo hacerlo, no. Pero la promesa no desaparecerá bajo las aguas del juicio. Viene juicio, pero hay una gracia. Viene juicio, pero hay una gracia. Dios preservará la historia hasta la llegada de Cristo. Ese es el mensaje en el Antiguo Testamento. Una y otra vez se corrompen, hay juicio, pero Dios preservará la historia hasta la llegada de Cristo. ¿Cuántas cosas abominables vemos hoy? Cosas que usted y yo miramos aborrecibles. Nuestra carne, nuestro pecado, nuestra inmundicia. Dios preservará la historia hasta la llegada de Cristo. Y Cristo volverá. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Hablamos del protoevangelio, de la promesa de la venida del Mesías. Y nuevamente miramos todo Génesis 9, 8, 17, y miramos todo este desarrollo y miramos toda esta acción. Y habló Dios a Noé a sus hijos con él diciendo: aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia en la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y así hasta el versículo 17. Hebreos 6, 17, 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es posible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, hermano. En medio del juicio, Dios compromete su palabra con Noé. Su preservación descansa finalmente en la fidelidad del Dios que promete. ¿Por qué somos preservados, hermanos, hasta el final? A pesar de, ¿por qué somos preservados? Porque hay esa acción de que continuamos con el Señor, de que seguimos, de que queremos, de que lo buscamos, de que oramos, de que cantamos. ¿Por qué? Porque su preservación descansa finalmente en la fidelidad del Dios que promete. Si hemos llegado hasta aquí, si mañana vamos a ir al culto, es porque Dios nos ha preservado, hermano. Porque si no fuera por su gracia, mañana no podrías ir a ningún lado. Si no fuera por su gracia y no te hubieras conectado, no hubieras abierto tu Biblia, no hubieras cantado, no hubieras orado, no hubieras ni meditado en él. Es su gracia. La fe te distingue de los demás. La fe te lleva a ser un hombre piadoso, un hombre que tiene en cuenta la ley de Dios. Y esto nos lleva a la pregunta número 5, Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué quiere mostrar Moisés acerca de la relación entre la gracia recibida y la fe en la palabra de Dios y la obediencia de Noé? Se recibe gracia, hay una fe que tiene que venir de la palabra de Dios y posteriormente una obediencia. Aquí debemos mirar nuevamente el orden del relato. Recuerden, Génesis 6, 8, Noé halla gracia. Génesis 6:22 hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, el movimiento que nosotros observamos es que primero viene la gracia, luego viene la palabra, es decir, la promesa, luego viene la fe y por último la obediencia. Pero no corta en la fe. No resulta que usted tiene fe y no obedece. Llega la fe y termina en obediencia. ¿Pero por qué obedecemos? Por la gracia, no por nuestras fuerzas. Por eso, usted y yo volvemos a Cristo ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces volvemos a Cristo? Después de habernos convertido, de habernos bautizado, hemos tenido un encuentro con el Señor, se nos ha revelado, Él llega a nuestras vidas, nos llama por su palabra, hay el bautizo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Debe terminar en obediencia, pero por el poder de Dios. La obediencia de Noé no es la causa de la gracia. La obediencia de ninguno de ustedes es la causa de la gracia. Ah, es que Dios me escogió porque sabía que yo iba a orar. Dios me escogió porque sabía que yo iba a abrir la Biblia. No, hermano, la obediencia de Noé no es la causa de la gracia, sino la respuesta de una vida alcanzada por ella. La gracia transforma tu vida. Por eso no eres tú lo que eras hace 2 años, 5 años, hace unos meses, hermano, no lo eres. Ya no lo eres, ahora realmente hay algo distinto, hay algo distinto. Y Hebreos 11:7 explica eso, la fe de Noé. Por eso no debemos caer en ninguno de dos extremos. Por ejemplo, no podemos decir Noé obedeció para conseguir la gracia, pero tampoco podemos decir Noé recibió gracia, su obediencia y ya no importa. No,
No podemos decir no obedeció para conseguir la gracia, pero tampoco que no recibió gracia, su obediencia ya no importa. No podemos decir eso. La gracia no va a producir en nosotros pasividad. Ah, tengo tanta gracia de Dios que no leo ni mi Biblia. La gracia lleva al creyente a confiar en Dios y responder obedientemente a su palabra. Déjeme decirle que para un no creyente es completamente imposible reconocer el poder que hay en la gracia de Dios. El inconverso, el carnal, él no piensa que es la gracia de Dios, él piensa que puede ser bueno. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la palabra de Dios. Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñados que renunciando a la entidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestra esperanza descansa en el sacrificio de Jesús. No descansa en lo que hiciste hoy. Y no te quiero llamar a la pasividad, pero que Dios te salve no descansa en lo que hiciste hoy, descansa en Cristo. La obediencia de Noé no produjo la gracia. Hagas lo que hagas, no te va a llenar de gracia. No te va a llenar de gracia. No te engañes a ti mismo. Fue fruto de una vida alcanzada por ella. En tu vida vas a ver los frutos de la obediencia por la gracia de Dios. Pero ¿cómo me dice eso? ¿Acaso yo no puedo leer? ¿No puedo orar? ¿Acaso yo no puedo intervenir? Pues no, hermano. Pues no. La salvación es de Dios y es por gracia. Es por gracia. Si Dios anuncia el juicio y también proporciona a Noé el medio por el cual será preservado, ¿cómo prepara este patrón el camino para comprender la salvación que Dios finalmente proporciona en Cristo? Y la respuesta es: Noé no determina cómo quiere ser preservado. Dios toma la iniciativa. Ya lo habíamos hablado. Ya no habíamos dicho, Dios muestra gracia, Dios anuncia el juicio, Dios revela, Dios proporciona, Dios promete, Noé cree y obedece. ¿Quién es el autor principal? Dios, hermano. Dios está proveyendo todo este movimiento, prepara progresivamente una verdad fundamental de la historia de la redención. El pecador no puede diseñar su propio camino de salvación. ¿Y no es acaso eso lo que hacemos día tras día, semana tras semana? Domingo tras domingo, sábado tras sábado, diseñar un propio camino a la salvación. Hoy ya no hice esto, hoy dejé de ver novelas, hoy dejé de tener cierta práctica buscando el camino a la salvación. Dios mismo debe proporcionarlo. Por eso abrimos la Biblia y por eso necesitamos entender que la palabra de Dios no es un libro común, es la palabra. Y debemos orar y decirle: Señor, convénceme que esto es la palabra de Dios, porque si no, esto no será más que palabrería.
El pecador no puede diseñar su propio camino de salvación. Dios mismo debe proporcionarlo. Finalmente, esto llega a su plenitud en Jesucristo. El Padre envía al Hijo, Cristo realiza aquello que nosotros jamás podríamos conseguir mediante nuestras obras. Jesús ya lo hizo. Nada de lo que tú hagas va a hacer que Dios te dé gracia, te dé apertura. No, nada de eso. Por eso dice, si a alguno le hace falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él no sabe dar poco, que Él da en abundancia. El Padre envía al Hijo, Cristo realiza aquello que nosotros jamás podríamos conseguir mediante nuestras obras. No necesitamos convertir cada detalle del arca, la madera, las medidas o la brea en un símbolo de Cristo. La conexión redentora está en el patrón que el texto desarrolla. ¿Dónde miro yo la de redención? Hubo un juicio, hubo una iniciativa divina, una posición divina, fe, y obviamente la redención, preservación. Y finalmente, Dios proporciona en Cristo la salvación que nosotros no podemos producir. Ese es el fin, hermano. Él dice cómo va a salvar a su pueblo. Y Él dice que lo hará en Jesús. Finalmente, Dios proporciona en Cristo la salvación que nosotros no podemos producir. Por eso el hombre no decide cómo quiere ser salvado. Recibe por fe la salvación que Dios ha provisto. Y por eso batallamos tanto con creer que somos salvos. Por eso lo batallamos, hermano. Porque es que la provisión no es nuestra, es de Dios. Génesis 3:15, que ya lo hemos leído, Juan 3:16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Romano 3:23 al 26, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Efesios 2:8 al 10, porque por gracia sois salvos, ya lo hemos leído. Y Hebreos 11:7, que por la fe Noé. Y primera de Pedro 3:20 al 21, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Así como Noé necesitó la provisión que Dios mismo estableció frente al juicio, Noé no podía salvarse sin esa provisión de Dios. Nosotros necesitamos la salvación que Dios ha provisto definitivamente en Cristo. No lo entendemos, no lo comprendemos, no sabemos cómo eso de orar, leer, cantar, congregarnos, cómo todo eso efectúa que nuestra confianza esté en Cristo, pero confiamos en Cristo. Por eso le pregunto, ¿dónde descansa su seguridad? ¿Dónde descansa tu seguridad, hermano? ¿Dónde descansaba la seguridad de este hombre, de Noé, que halló gracia en Dios? Cuando pensamos en nuestra relación con Dios, ¿en qué cosas podemos terminar confiando para sentir que estamos bien con Él, en lugar de descansar en lo que Dios ha provisto en Cristo? Incluso en cosas buenas, hermano. Estas cosas buenas pueden convertirse en una falsa seguridad. Eso que parece tan bonito como un estudio bíblico, para algunos puede convertirse en una falsa seguridad. Podemos orar, leer la Biblia, estudiar teología, servir,
predicar, congregarnos, buscar vivir piadosamente. ¿Qué es buscar vivir piadosamente? Cumplir con la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. ¿Y todo esto es malo? ¿Es malo, Steven? ¿Acaso es malo que yo quiera leer la Biblia 7 veces? Todas son cosas buenas. El problema comienza cuando las utilizamos para convencernos de que Dios debe aceptarnos porque las hacemos. ¿Por qué lees? ¿Por qué oras? ¿Por qué vas a la iglesia el domingo? ¿Qué es lo que te motiva? Recuerda que del pecado perviertes todo. Pero si hay una nueva vida, si hay ese corazón regenerado, si el Señor ha cambiado ese corazón de piedra por un corazón de carne, ¿será que lo que hacemos nos va a hacer aceptos delante de Dios? Nuestra seguridad no debe descansar en cuanto hacemos. Su seguridad no debe descansar en un oficio. En cuanto a si usted, ¿en qué literatura lee, hermano? No. Nuestra seguridad no descansa en cuanto hacemos. Descansa en lo que Dios ha provisto en Cristo. Descansamos en la justificación que tenemos en Cristo, hermano. La gracia no elimina nuestra responsabilidad. La gracia no elimina nuestra responsabilidad. Nos capacita para obedecer. Cuando profundamente vemos la gracia, esto nos lleva a obedecer. Nos lleva a decir, no, es imposible. Yo quiero agradar a Dios. Por eso obedecemos. No para completar la obra de Cristo, sino porque sus obras son suficientes. Disfrutamos pasar tiempo con Dios ahora. Por eso oramos, por eso leemos, por eso hacemos tantas cosas, porque lo disfrutamos. Disfrutamos saber que la iglesia es amada por Dios. Romanos 5, 1 al 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Las buenas obras son fruto de nuestra salvación, no el fundamento de nuestra seguridad. Las buenas obras son fruto de nuestra salvación. Somos salvos, por eso hacemos buenas obras, no el fundamento de nuestra seguridad. No asegure su vida cristiana en lo que usted hace, ni en lo que otros hacen. No, Señor. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Por eso las hacemos. Ahora la pregunta tiene que ver con caminar con Dios. ¿Cómo podemos distinguir entre obedecer para intentar ganar el favor de Dios y obedecer porque ya hemos sido alcanzados por su gracia? Génesis 6:9 dice, con Dios caminó Noé. Y Génesis 6:22 hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La gracia no produce solamente cumplimiento externo. La gracia no solo nos lleva a algo externo, disfrutamos y obedecemos a Dios. La gracia nos lleva a disfrutar y obedecer a Dios. Eso tampoco significa que siempre tendremos el mismo entusiasmo emocional. Les repito, no siempre tendremos el mismo entusiasmo emocional. Hoy puedes estar desanimado y escuchando como que no siempre vamos a tener ese mismo entusiasmo. Puede haber cansancio, sequedad y lucha, pero incluso cuando obedecer nos cuesta, continuamos caminando con Dios por fe. Cuando más te cuesta, tú sigues caminando y dices, Señor, soy tuyo.
Me entrego a ti. Ayúdame a comprender que tu palabra es real. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Disfrutamos de Dios, de sus mandamientos. Filipenses 2:12-13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo hace? Dios. La gracia no convierte la obediencia en una moneda para comprar el favor de Dios, la convierte en fruto de caminar con Él. No estamos comprando el favor de Dios, hermano. No lo compramos. No compramos el favor de Dios. Dios ha escogido a unos para salvación. ¿Quiénes son? No lo sabemos. No lo sabemos. Y creo que esta es la última pregunta de aplicación que revela nuestra manera de vivir acerca de cuánto confiamos realmente en la palabra de Dios cuando todavía no vemos aquello que Él ha prometido. Que revela nuestra manera de vivir acerca de cuánto confiamos realmente en la palabra de Dios cuando todavía no vemos aquello que Él ha prometido. Recuerde que Noé recibió el anuncio de algo que todavía no había visto. Esto está en Hebreos 11:7, donde dice que actuó por la fe. Noé actúa por la fe. Pero esa fe no permaneció solamente como una afirmación, no es una afirmación verbal. Yo tengo fe, no. Noé construyó y su vida comenzó a ordenarse conforme a aquello que Dios había dicho. De la misma manera, la gracia no produce un creyente pasivo. La gracia nos va a llevar a la Biblia y la Biblia nos va a ir formando, nos transformará la obra del Espíritu y la palabra. Por medio del Espíritu Santo, Dios nos capacita para confiar, obedecer y crecer progresivamente en santidad. No obedecemos para obtener la gracia. Hermano, usted no obedece para que Dios lo ame. Dios lo ama. Pero entonces, ¿para qué obedezco? Porque Dios está obrando en nosotros por gracia. Nuestra oración debería ser: Padre, sigue obrando en mi vida. Pon en mí el querer como el hacer en el nombre de Jesús. Esa debería ser nuestra oración. Nuestra oración no debería estar puesta en medio de lo perversos y malos que somos. Confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para con el Padre y Él es el que nos preserva. Si decimos creer la palabra de Dios, progresivamente nuestra vida debe comenzar a mostrarlo. Recuerde, ore para que usted piense y que el Señor a través de su espíritu le haga creer que la palabra de Dios es real. Ayúdanos, Padre, a creer que tu palabra es real, es histórica, que lo que tú dices así es. Hebreos 11:1 perdón, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y luego está Filipenses 2:12-3. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, este ya lo leímos, Tito 2:11-14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, también lo leímos, Santiago 2:17-18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En conclusión, la fe que recibe la gracia
también aprende a caminar conforme a la palabra de Dios. La obra de gracia nos capacita para vivir bajo la ley de Dios, no como salvación, no como salvación, sino como un maestro que nos lleva a Cristo, que nos hace depender de Cristo, de su fuerza, para hacer su carácter. Y concluyo, hermano, y termino. Dios no creó su propia manera de escapar del juicio. Recuerda esto. Dios no creó su propia manera de escapar del juicio. No hay otra manera, hermano. No hay diezmos, no hay ofrendas, no hay aceite, no hay caminata, no hay cráneo, no hay nada. Dios mostró gracia, Dios habló, Dios proveyó, Dios prometió, Noé creyó y obedeció. Nuestra esperanza tampoco está en nuestras obras ni en nuestra capacidad para acercarnos a Dios. Es que soy tan inteligente, tengo tanto de nuevo, tengo tanta abundancia que para mí será fácil hablar con Dios. No, hermano, se nota cuando tú quieres hablar con alguien. Se nota cuando tú anhelas hablar con alguien. Te faltan palabras o aún los silencios son beneficiosos. Ayudan a disfrutarnos. Dios ha provisto en Cristo aquello que nosotros jamás podríamos conseguir por nosotros mismos. Le repito, Dios ha provisto en Cristo aquello que nosotros jamás podríamos conseguir por nosotros mismos. Por esa gracia de la cual yo te hablo, de la cual Dios tuvo con Noé, no nos deja donde estábamos. No, no, Noé halló gracia delante de Dios y terminó diciendo que hizo todo. ¿Cómo terminó Jesús? ¿Cómo termina la obra Jesús? ¿Qué termina diciendo? Consumado es, consumado es. Esa es la obra de Jesús, consumado es. ¿Y cómo termina Noé? Hizo todo lo que Dios le dijera. ¿Cómo debe de terminar tu vida? Hecho está, hecho está. Mi vida debe terminar cumpliendo todo el consejo de Dios. La gracia que salva también nos transforma, debe transformarnos, debe cambiar, no quedan las cosas igual. La gracia de Dios nos lleva realmente a confiar en Dios. Dios provee gracia para que confiemos en Él, caminar con Él y responder obedientemente a su palabra. Por eso, Génesis 6, 9 al 22 no termina exaltando a Noé. El personaje principal no es Noé, no es usted, no es su inteligencia, no es su recurso, no. Termina llevándonos a reconocer la obra de Dios en Noé. Cuando usted lea Génesis 6, mire Dios, la obra de Dios en la vida de Noé. Y cuando seguimos esa historia hasta el Evangelio, encontramos que nuestra esperanza tampoco está en nosotros, está en Cristo y en la salvación que Dios ha provisto en él. Gloria a Dios por eso. ¿Quién podrá librarnos de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y le dejo una pregunta para meditar, hermano. ¿Estoy descansando en lo que Dios ha provisto en Cristo? ¿Descansa usted en Cristo? ¿O todavía intenta acercarse a Él a su manera? ¿Está descansando en lo que Dios ha provisto en Cristo? ¿Descansa usted en Cristo? Recuerda, estudiábamos el descanso en Cristo. ¿O todavía intenta acercarse a Él a su manera? Debemos de meditar en esto, porque el Evangelio es hoy, el Evangelio es mañana, el Evangelio es el lunes, el Evangelio es el martes, miércoles, jueves, viernes y el día del Señor. Recuerda, hermano, el Evangelio es todos los días. Todos los días necesitamos de Cristo. Todos los días necesitamos cumplir el imperativo de fortalezcanse en el Señor. Amén. Bueno, hermano, es un gusto. No sé si hay alguna pregunta, si todo quedó claro, o si hay algo en lo que de pronto podamos responder.